que vamos a ver hoy en día. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Lo que vamos a ver hoy día ya tiene que ver con transmisión de energía, principalmente cómo hace esta transmisión de energía las plantas, ¿cierto? Ya no vamos a seguir con el tema de las características del suelo, sino que ahora vamos a empezar a ver ya un poco más otro tema, que sigue siendo parte de la unidad 1, pero es la parte final, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con los organismos autótrofos y heterótrofos, que principalmente nos vamos a centrar en los autótrofos, que vendrían siendo las plantas, ¿ya? Y cómo hacen el proceso de alimentación las plantas, ¿cierto? Que yo creo que más que nada ustedes ya lo han visto antes, creo que lo vimos el año pasado en quinto, o se ha visto en otros cursos anteriores, o tienen alguna idea mínima de lo que trata la fotosíntesis, ¿ya? Lo vamos a revisar hoy día un poquito con más detalle, ¿sí? Este contenido igual es cortito, así que probablemente lo veamos un poco más rápido, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer las características de los organismos autótrofos y heterótrofos, principalmente la de los autótrofos y cómo se desarrolla la fotosíntesis, ¿ya? Tenemos, chiquillos, que los organismos en general se definen de dos formas según su forma de alimentación, ¿ya? Vamos a encontrar a los heterótrofos y los autótrofos. Tenemos que principalmente los organismos heterótrofos son, como dice aquí mismo, los que son incapaces de fabricar su propio alimento, ¿ya? Que en este caso el propio alimento que genera cada organismo, o el alimento, o lo que recolecta, ¿cierto? O saca de cada alimento, es la glucosa, ¿ya? La glucosa es el azúcar y es la energía fundamental de todos los organismos, ya sea heterótrofos y autótrofos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que, chiquillos, los organismos heterótrofos son los que no pueden producir su propio alimento, es decir, siempre van a necesitar de otro para poder alimentarse. Y en este caso, como les puse ahí en la imagen y en los ejemplos, tenemos a todos los animales, ¿cierto? Porque no existe ningún animal que produzca su propio alimento a partir del mismo, ¿cierto? No se alimentan de manera interior, sino que ellos necesitan o plantas, o carne, o insectos, o cualquier cosa que esté en su ambiente para poder alimentarse, ¿cierto? Por ejemplo, los hongos necesitan de un ambiente húmedo para poder surgir y nacer, ¿cierto? Y en este caso alimentarse, ¿ya? Recuerden que, bueno, el mecanismo de alimentación del hongo es más o menos captar, captar las sustancias del suelo, ¿cierto? Absorberlas, y en este caso obviamente necesita sí o sí de algún lugar, ¿ya? El hongo también se alimenta de alguna materia descompuesta, ya a partir de eso se puede crear un hongo y también pueden crearse microorganismos, ¿sí? Los microorganismos, el que más conocemos nosotros es el tema de las bacterias, ¿ya? Voy a llevarlo a un caso de una enfermedad bacteriana. ¿Por qué yo me puedo enfermar a causa de una bacteria? Porque la bacteria, al momento de hacer contacto con las células de nuestro cuerpo, chiquillos, se está alimentando, ¿sí? A lo que nosotros vamos a llamar una célula huésped y la bacteria. La bacteria lo que necesita siempre es una célula huésped para poder habitar, es decir, para poder atacarla y de cierta forma alimentarse de ella, ¿sí? Cuando una bacteria, chiquillos, ingresa a nuestro organismo y de cierta forma nos enfermamos, por ejemplo, los resfríos que son a nivel bacteriano, lo que se produce es que la bacteria que entró a nuestro organismo, en este caso de resfrío, ¿cierto? Digamos, de cierta forma destruye algunas células que tiene nuestro cuerpo y ahí se alimenta de ella, ¿ya? Entonces, de cierta forma, ella siempre va a necesitar de una célula huésped, como les decía, ¿cierto? Para poder alimentarse. Si una bacteria no tiene ninguna célula a cual unirse, ¿cierto?
probablemente la bacteria muera en el ambiente, ¿ya? Y así, como les digo yo, ocurre con todo el organismo heterótrofo, ¿sí? Obviamente nosotros somos el principal organismo heterótrofo que podemos conocer, porque nosotros no producimos nuestro alimento desde nuestro interior, sino que nosotros necesitamos algo externo para alimentarnos, ¿sí? Nosotros no nos alimentamos de la luz solar ni del agua de nuestro cuerpo, sino que necesitamos calorías o nutrientes que nos proporcionan todos los alimentos, ya sean los vegetales, ya sean las frutas, las carnes, las legumbres, etcétera, ¿sí? Eso es un organismo heterótrofo. Y lo que hoy día vamos a revisar con más detalle tiene que ver con los organismos autótrofos, ¿sí? Que son, en este caso, principalmente las plantas, ¿ya? Cuando hablamos de organismo autótrofo, estamos hablando de la palabra auto, es decir, yo mismo, mi interior, que quiere decir que son organismos que son capaces de producir su propio alimento, no necesitan de otro organismo, de otra persona, etcétera, para alimentarse, ¿sí? Lo único que necesitan, entre comillas, son los medios para poder hacerlo. En el caso de las plantas, el medio que ellos necesitan, obviamente, es la tierra, ¿cierto? Estar en una tierra. Necesitan el agua, necesitan los rayos de luz, ¿cierto? Y es ese proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis, el proceso de alimentación de las plantas, ¿ya? Podemos decir que de la fotosíntesis nosotros encontramos dos cosas importantes. Primero, que es la forma de alimentarse de las plantas, y segundo, que es la que nos proporciona a nosotros el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, este proceso de fotosíntesis es realmente importante para nosotros los seres humanos, ¿sí? Cuando la plantita se empieza a alimentar y producir su propio alimento, también produce glucosa, ¿ya? Recuerden que la glucosa es el alimento esencial de todo ser vivo, en este caso, ya sea autótrofo, las plantas, ya sea heterótrofos, ¿sí? Porque nosotros de los alimentos también extraemos la glucosa, ya que es la que a fin de cuentas nos va a dar la energía a lo largo de los días, del tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos autótrofos más comunes, cierto? Tenemos las plantas con flores, ¿cierto? Las plantas que son sin flores, que se les van a llamar coníferas, los helechos, que son plantas características, los musgos, ¿sí? Que estos principalmente aparecen cuando el medio está húmedo, ¿sí? Las algas, que en este caso son las algas de mar, ¿cierto? Y las cianobacterias, que son algas azules, como se les llama, ¿sí? Que también se dan en aspectos o climas húmedos, ¿sí? Principalmente esto es como la división de los organismos autótrofos, ¿sí? Entonces, importante, ¿qué es la fotosíntesis? Como ya lo habíamos mencionado, chiquillos, es el proceso que la planta se alimenta, ¿cierto? El proceso, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, la planta capta la energía solar, ¿cierto? La energía lumínica del sol, ¿sí? Porque recuerden que el sol es uno de los aspectos más importantes para la fotosíntesis, para las plantas. Entonces, capta esta energía solar y hace una conversión, ¿cierto? Y la transforma en alimento. Es decir, que estos rayos solares que le llegan a las plantas son tan importantes para el proceso de alimentación, ¿sí? Que lo que se produce aquí es una reacción o una transmisión de energía química, ¿ya? En resumidas cuentas, energía lumínica proveniente del sol se transforma al llegar a la planta, ¿cierto? Y al surgir efecto en la planta, se transforma en energía química. ¿Por qué energía química, chiquillos? Porque la energía química, si mal no recuerdan, que lo vimos el año pasado, tiene que ver con todos los alimentos que se procesan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando comemos, estamos haciendo el proceso de la energía química, ¿sí? Porque estamos ingiriendo alimentos y lo estamos, en este caso, transformando en sustancias más pequeñas, etcétera, ¿sí? Todo proceso de alimentación va a culminar en un proceso de energía química, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, uno se pregunta ya, ok,
vienen los rayos solares, la luz solar, ¿cierto?, a las plantas. ¿Qué parte de las plantas capta esta luz solar y la empieza a traspasar o, digamos, sí, a transportar esta luz solar, ¿cierto?, por la planta? Principalmente una de las estructuras que conocemos como la clorofila, que se encuentra en las hojas, ¿ya? No está en el fruto, no está en la flor, no, está en las hojas de la planta, ¿sí? Aquí llegan los rayos directos del sol, ¿cierto? La clorofila las absorbe. La clorofila también, chiquillos, tiene que ver con, es la sustancia que le da el color verde a las hojas, ¿sí? Cuando las hojas se caen en otoño y son de color café, quiere decir que tienen una disminución de clorofila, ¿sí? Por eso pierden el color verdosito que tienen, ¿sí? Por lo tanto, la clorofila es súper importante al momento de captar la luz solar, en este caso, ¿ya? Recuerden que la luz es uno de los factores más importantes para el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Bueno, esto ya lo había mencionado, pero ¿qué tan importante es para nosotros el proceso de fotosíntesis? Es tan relevante como que nos proporciona lo que nosotros necesitamos, lo que más necesitamos, que en este caso es el oxígeno, ¿ya? Obviamente, por eso siempre se dice que uno debe cuidar las plantas, cuidar los árboles, porque en cada momento, en cada árbol y en cada planta se está realizando el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Y al realizarse este proceso, en cada momento una plantita está liberando oxígeno y obviamente eso es vital para nosotros, ¿sí? Vital para nuestros pulmones y vital para los animales también, ¿ya? Esa es una de las importancias más grandes de la fotosíntesis, que es que nos entrega el oxígeno a nosotros los seres humanos, ¿sí? Existe algo que nosotros llamamos una reacción química, ¿cierto? Lo que yo le explicaba, ¿sí? Hay una ecuación, que en este caso es la que están viendo ahí, es la que representa la reacción de la fotosíntesis, y que la voy a explicar ahora. Esta primera parte son los agentes que van a reaccionar, es decir, acá tenemos la planta esperando alimentarse, ¿cierto? La planta necesita de cierta forma el CO2 que es el dióxido de carbono, ¿sí? De cierta forma, también necesita el H2O, que es el elemento del agua. Y obviamente necesita la energía. ¿Energía de qué? Energía solar. Por lo tanto, tenemos ahí tres, digamos, agentes relevantes para producir, en este caso, la reacción y de cierta forma producirse la fotosíntesis. Como decía en un principio, necesitamos del dióxido de carbono, necesitamos el agua, y obviamente se necesita la energía lumínica para poder realizarse en este caso, una reacción. Al juntarse estos tres elementos, se provoca una reacción que uno digamos, la representa en esta flecha, ¿cierto? Porque yo tengo acá los agentes que no han reaccionado y esta es la reacción de estos agentes, ¿ya? Por eso la flecha aquí, y más adelante cuando empiecen a verlo en ecuaciones químicas, es tan importante la flecha, porque marca la primera parte, ¿cierto? La que no ha reaccionado y que va a reaccionar, y al final tenemos el producto de la reacción. El producto de la reacción, aquí les puse que las enzimas y la clorofila. ¿A qué se refiere con esto? Que estos tres compuestos, CO2, H2O y energía, actúan de tal forma en las enzimas de la planta y en principalmente la clorofila, que son las hojas. Actúan de cierta forma produciendo C6, H12 y O6, que es la liberación en este caso, que se libera también pequeñas partículas de dióxido de carbono, ¿cierto? Tenemos que se libera, si lo vemos por separado, tenemos que se libera carbono, hidrógeno, oxígeno. Y al final tenemos que se libera la mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Que esta parte es fundamental para nosotros, ¿ya? Porque sin esta reacción no habría la liberación, ¿cierto? O reacción o producto del H2O.
y si no hay producción de oxígeno, probablemente nosotros no podríamos respirar, porque nuestra principal fuente de energía, digamos, o fuente que nos ayuda a poder estar vivos es el oxígeno, ¿sí? Obviamente una persona que si está en un lugar que no tiene oxígeno, probablemente se asfixie y por lo tanto muera, ¿ya? ¿Por qué están estos 6 grandes aquí adelante, chiquillos? Eso es netamente un tema de balance en la ecuación, ¿ya? En este caso no es tan relevante porque, como se dice, no lo vamos a ver. Esto se ve ya en octavo básico, el balancear ecuaciones, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes conozcan cómo es la fórmula o la reacción que se produce en la fotosíntesis, ¿ya? No es solo que la planta se alimente, etcétera, etcétera, sino que tiene ciertos procesos, ¿cierto? Procesos que conllevan a una reacción, ¿ya? Como ya le había mencionado, existen requerimientos y productos de la fotosíntesis, ¿cierto? Es decir, que la fotosíntesis para poder realizarse necesita de ciertos componentes, o si no, no se puede realizar, y obviamente ya entendemos cuál sería la complejidad de que no se pueda realizar fotosíntesis, ¿sí? Lo primero que necesitamos, como ya le había mencionado, es la luz, ¿sí? Una planta, por ejemplo, una planta que esté en la oscuridad probablemente no crezca tanto, ¿sí? ¿Por qué no crece? Porque obviamente no se alimenta. Si no se alimenta, es lo mismo que pasa con el ser humano. Cuando ustedes le dicen, cómete toda la comida porque te entrega nutrientes para que crezcas, ¿cierto? Podemos hacer una analogía parecida, ¿sí? Porque si nosotros no le entregamos la luz suficiente a una planta, no va a tener una parte del alimento. ¿Sí? Recuerden que la energía solar o la energía lumínica es la más importante para el crecimiento y alimentación de una planta, ¿sí? Como ya les mencionaba antes, la luz llega principalmente a una estructura que es parte de la hoja, que es la clorofila. Pero antes de la clorofila en esta imagen, chiquillos, son los puntitos verdes. Pero antes de eso nosotros tenemos una unidad que se llama cloroplasto. Los cloroplastos, chiquillos, son estos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos hexágonos, sí, son hexágonos, estos hexágonos que contienen clorofila en su interior, ¿sí? Esta estructura se ve en la hoja, ¿sí? De hecho, esta imagen que está aquí es un zoom en el microscopio de una hoja, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la luz llega principalmente al cloroplasto, traspasa el cloroplasto y a través de la clorofila, que son los puntitos, se va a transportar en toda la hoja, ¿sí? Bueno, y al transportarse toda la hoja, obviamente ahí le entrega la energía lumínica que necesita la planta, ¿ya? Obviamente también tenemos que el agua es fundamental, ¿cierto?, para este proceso, ¿sí? Es importante porque no es que, claro, o sea, uno cuando tiene una plantita le echa agua, ¿cierto? Para que, para que la planta pueda extraer la savia bruta, ¿ya? ¿Qué llamamos nosotros por savia bruta? Llamamos principalmente a esta agua que yo eché, ¿cierto? De la llave en la tierra, ¿sí? ¿Qué hace esta agua en la tierra? Saca minerales de la tierra, y eso es lo que absorbe la planta a través de las raíces, ¿ya? Recuerden que las raíces tienen pequeños pelitos que hace que la absorción sea más rápida, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de savia bruta, estamos hablando del agua ¿cierto?, que se echó y que está mezclada con algunos tipos de minerales, ¿cierto?, que podemos encontrar a partir de la tierra o a partir de la misma agua, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante el agua dentro del proceso de fotosíntesis porque nos proporciona, en este caso, la savia bruta. La savia bruta, chiquillos, al fin y al cabo, se va a traspasar o transportar por toda la planta. ¿Y cuál es la importancia de la savia bruta, chiquillos? Es que al final esta se va a convertir en la glucosa de la planta. Es decir, la savia bruta es el alimento que después se va a modificar
al ir pasando por todos los segmentos de la planta, ¿ya? Podemos decir en simples palabras que es el alimento de la planta, ¿sí? El inicio del alimento de la planta. Luego, chiquillos, tenemos como otro dato importante que no es parte de la fotosíntesis en el sentido de que no es un requerimiento, sino es un producto que, como ya lo hemos mencionado en variadas ocasiones, es el oxígeno, ¿sí? La planta, cuando elimina el oxígeno, no elimina, voy a eliminar oxígeno para ayudar al ser humano. No. Cuando la planta elimina oxígeno, lo hace como eliminando un desecho. Para la planta, el oxígeno es un desecho, pero favorablemente para el ser humano, para nosotros no es un desecho, sino que es algo fundamental, ¿ya? Obviamente porque nosotros vivimos casi en base a oxígeno. Si nosotros no pudiéramos respirar, obviamente las condiciones cambiarían, ¿sí? Obviamente una persona puede morir por asfixia, por falta de oxígeno, ¿sí? Por eso puede ser que todavía no exista vida en otros planetas, ¿ya? Porque no existe algún planeta que tenga hasta el día de hoy la cantidad de oxígeno necesaria para que el ser humano pueda asentarse sobre ella, ¿cierto? O para que, claro, pueda vivir en otro planeta, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, hoy en día la Tierra es la única que posee una atmósfera con un oxígeno suficiente para poder subsistir, ¿ya? Por eso es que cuando los astronautas van a la Luna, obviamente ellos necesitan ir con un traje especial y obviamente no podrían ir así tal cual están acá en la Tierra, ¿sí? No sé si usted, es como lo que pasa en Bob Esponja, ¿sí? Que Arenita, como vive en el fondo del mar, tiene que estar siempre con ese casco, ¿cierto? Porque ella en el agua puede ahogarse, porque ella vive del oxígeno, porque es un ser vivo, ¿sí? Esa es como la similitud que podríamos hacer, ¿ya? Eh, es importante, chiquillos, que entender que la planta tiene diferentes, digamos, partes. No solo la raíz, el tallo, el tronco, las plantas, o sea, perdón, las hojas, el fruto, sino que la hoja en sí tiene diferentes estructuras, los cloroplastos, la clorofila, y también tiene una característica que le vamos a llamar estomas, ¿ya? Y a partir de las estomas es por donde sale el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, pregunta de prueba, ¿por dónde se libera el oxígeno? ¿Por dónde las plantas liberan el oxígeno? Por los estomas, ¿sí? Es muy importante esta parte porque, como les decía, las plantas no solo tienen sus partes fundamentales, que es la que yo ya les nombré, que es la que se ve del tercero básico, sino que ahora vamos a ver que en la fotosíntesis no influye tanto el tronco o la raíz, sino que influye más las características y las partes de una hoja, ¿ya? Como ya les mencionaba, el cloroplasto, la clorofila y los estomas, ¿sí? En este ejemplo, chiquillos, acá tenemos cómo se realiza la fotosíntesis a nivel esquemático. Tenemos que en la primera etapa ocurre la absorción de qué ustedes se dirán, absorción de la savia bruta, ya que es lo que ya yo le había mencionado, que es donde se junta el agua con las sales minerales para generar obviamente la savia bruta. Esto ocurre acá a nivel de raíz, ¿cierto? Esta savia bruta se va a empezar a transportar por toda la hojita, en este caso, ¿sí? Luego tenemos, ¿cierto? Número 2, la circulación de la savia bruta, ¿cierto? Va a circular alrededor de la hoja, ¿cierto? Porque tiene que ir alimentándola. Luego tenemos la fotosíntesis en sí en el aspecto número 3. ¿Por qué? Porque ya subió este alimento, ¿cierto? Acá la savia bruta, y ahora necesitamos un agente externo que nos ayude a que este alimento se convierta en algo que más adelante vamos a llamar como savia elaborada o glucosa, ¿cierto? Que va a ser el alimento en sí, el alimento que va a dar crecimiento a la planta y que finalmente va a ser
que se produzcan los desechos, que en este caso principalmente es el oxígeno. Entonces tenemos, ¿cierto?, la número 3, que ocurre la irradiación de la luz, ¿cierto? Llegan los rayos solares a la planta, más cierto dióxido de carbono. Esto la planta, en este caso la hoja, lo capta estos rayos solares y este dióxido de carbono, lo lleva a su interior y lo mezcla con la savia bruta, ¿sí? Después tenemos acá el último paso que vamos a llamar como respiración, en donde esta savia bruta se convierte en savia elaborada, ¿sí? Que como ya les mencionaba es el alimento primordial o principal que va a dar el crecimiento y desarrollo a esta planta, ¿sí? Y que después, al final en la respiración, va a provocar, ¿cierto?, la liberación del desecho, que en este caso es el oxígeno. También se elimina dióxido de carbono, pero en mayor cantidad se elimina oxígeno, ¿sí? Se libera oxígeno, ¿sí? Esa también podría ser pregunta de prueba, por ejemplo. ¿Cuál es la sustancia principal que se libera a partir de la fotosíntesis? El oxígeno, ¿sí? Esa es una de las características principales. Bueno, resumiendo, en este caso, la importancia de la fotosíntesis, chiquillos, es que principalmente alimenta a la planta, ¿sí? Y segundo, nos entrega a nosotros los seres humanos la sustancia tan vital como es el oxígeno, ¿sí? Ahora, esta actividad, chiquillos, a ver, déjenme ver, la vamos a, o sea, la van a realizar ustedes después cuando terminemos la clase, pero la vamos a comentar ahora, ¿ya? Bueno, si es posible, ahí el que quiera comentar algo puede activar el micrófono y hablar. Voy a explicar la actividad y ahí vamos a ir viendo las preguntas, ¿ya? Esta actividad es un experimento que se realizó, ¿cierto? Con una ratita en dos situaciones, ¿sí? La ratita en la situación 1, que es cuando está, en ambas situaciones está, digamos, encapsulada o encerrada, ¿cierto?, con un vidrio. En la situación 1 está la ratita y la planta, y en la situación 2 vemos que, bueno, en la situación 1 la ratita está viva, ¿ya? Y en la situación 2 vemos que la ratita está muerta, ¿ya? Entonces, para no dar más detalle, porque si no le estaría dando las respuestas, entonces la número 1 dice, ¿cómo puedes describir lo que ocurre en ambas situaciones? O sea, ¿cómo yo puedo describir que en la situación 1 la ratita esté viva y que en la situación 2 la ratita esté muerta? ¿Cómo se puede describir? Si usted observa la imagen. Hay algo fundamental que obviamente lo vimos hoy día. Después tengo número 2. ¿Por qué en la situación 2 la ratita fallece? Número 3. ¿Cómo se puede relacionar la imagen con la fotosíntesis? Y hagamos un desglose. Por ejemplo, y es como ir respondiéndola todo en conjunto, o yo respondiéndole a ustedes. Por ejemplo, en la situación 1, chiquillos, tenemos, bueno, partiendo de que en ambas situaciones tenemos a la ratita, ¿cierto? En la situación 1, a diferencia de la 2, tenemos que hay presencia de una planta. ¿Cuál era el principal o la principal sustancia que entrega la planta, que libera? El oxígeno. Por lo tanto, a partir de saber que la planta libera oxígeno, podríamos empezar a deducir por qué ocurre esto acá y por qué acá no ocurre. Me gustaría escuchar a alguien que me pudiera explicar. A ver acá. Benjamín Elgueta, active nomás el micrófono. ¿No quiere o no se puede? Profe, Ya, lo ahí sí. escucho. Ya, súper. ¿Por qué fallece la rata? Porque en la situación 1 la planta nos da oxígeno, al igual que a nosotros, si no tenemos planta, nos pasaría casi lo mismo. Por eso en la situación 2 está muerta, porque no está la planta.
Perfecto, excelente. Eso es lo que quería más o menos escuchar, porque chiquillos, como bien dice el Benja, en la situación 1 la ratita está viva principalmente porque hay una plantita, ¿ya? Y recuerden que la plantita, lo principal que nos entrega es el oxígeno, ¿sí? Aquí en este caso hay como una saturación en el ambiente, o sea, el ambiente está tan cerrado que en algún momento el oxígeno que hay se va a acabar, pero si hay presencia de una planta, el oxígeno que hay ahí se va a ir renovando. Por lo tanto, la ratita en este caso sí va a poder seguir viviendo porque hay presencia de oxígeno constante. No obstante, y no así, la ratita número 2, como bien decía el Benja, que aquí no hay presencia de plantita. Por lo tanto, el oxígeno que tenía esa ratita en un principio, que sí le ayudaba a vivir, ¿cierto? En algún momento se va a acabar, ¿sí? Y va a saturar. Por lo tanto, al no haber oxígeno, obviamente, ¿qué ocurre? La asfixia, por lo tanto, la muerte. Entonces, número 1, ¿cómo puedes describir lo que ocurre en ambas situaciones? Lo podemos describir a partir de la presencia de una planta que proporciona oxígeno, ¿sí? Número 2, ¿por qué la ratita, por qué la situación 2, la ratita fallece? Por lo que nos explicaba el compañero, ¿cierto? Que la planta nos entrega el oxígeno fundamental, ¿sí? Para poder sobrevivir. Y número 3, ¿cómo se puede relacionar con la fotosíntesis? Obviamente se puede relacionar esta imagen con la fotosíntesis porque la planta al realizar la fotosíntesis libera oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno es fundamental para nuestro experimento que realizamos ahí, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos, más o menos el ejemplo o la actividad que había que hacer? Ya, genial. Me gustaría saber si existe alguna duda, porque ya estamos casi en el tiempo, si existe alguna duda de lo que vimos hoy día. Como les decía, este contenido es